El día de hoy, a través de En la Balanza, está con nosotros, nos enlazamos con la doctora Abigail Díaz de León Bernard, quien es candidata a la magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial. Muy buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación, doctora. Muchas gracias a ti, Cintia Paua, por darme esta oportunidad en tu programa En la Balanza. Estoy muy contenta de estar esta tarde con ustedes, compartiendo un poquito qué es esto del Tribunal de Disciplina Judicial y cuál es la importancia que tiene en toda esta reforma judicial. Sabemos a través de la plataforma de Conóceles del INE que tiene estudios en Derecho Internacional, Derecho Marítimo. De hecho, es la primer candidata que vemos como con esta especialidad. También que tiene 19 años de académica y que está en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ya tiene una trayectoria importante y muy significativa. Antes de llegar a este punto de su carrera, ¿qué fue lo que la motivó a elegir Derecho como su base para el día de hoy vivir? Bueno, yo creo que esa es una elección muy importante cuando decidimos qué carrera estudiar. Los que estudiamos derecho, yo considero todos tenemos una aspiración a la justicia, a que se conozca la verdad y a que la verdad triunfe al final de un caso, de un litigio. Entonces, a mí el acceso a una educación pública, esto también hay que resaltarlo, no es tan fácil a cualquier joven o jovencita accesar a la universidad. Tenemos miles de estudiantes que no tienen acceso a las universidades. Por eso es tan importante las universidades públicas. En mi caso, yo tuve la fortuna de pasar el examen de admisión en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde esta carrera de derecho me permitió también a trabajar en el derecho internacional. Por eso también es mi decisión de estudiar derecho, porque tenía una vocación de ser diplomática de México y tener todo el tema de las relaciones internacionales. Y una vía es la materia de derecho internacional público, que no la dan en las facultades a la mitad del semestre. De hecho, yo soy profesora de derecho internacional público en la Facultad de Derecho de la UNAM. También he dado las clases en el ITAM y en la Ibero. Y esa es mi especialidad y esa es mi fortaleza, tanto ¿qué ves en derecho internacional? Ves los derechos humanos y vuelvo a esto, a esta aspiración que queremos todos de justicia. ¿Cuál considera que es el reto más grande hasta ahora en su carrera profesional? Pues que creo que todos los días tenemos un reto, ¿no? Continuar de perseguir esos sueños. Y yo creo que para mí el año pasado fue mi meta más grande académica, que fue terminar el doctorado. Entonces, sí, claudicar en el camino por una serie de circunstancias, y lo importante es pues levantarte de esas caídas y continuar hacia esa meta. Entonces yo invito a todos que estas elecciones sea su meta, se levanten el domingo 1 de junio y vayan todos a ejercer su voto, revisen sus candidaturas, y decidan sobre 6 boletas a nivel federal, y en el caso de la Ciudad de México vamos a tener 3 boletas para nuestros jueces locales. En mi caso, yo voy en las boletas federales, nos van a dar 6 boletas, yo voy en la boleta color verde turquesa, como les comentaba, y pues ese es el reto hoy de la nación mexicana. Si queremos una mejor administración de justicia, todos y todas tenemos que participar en esta elección el 1 de. ¿Considera que el sistema de justicia en México es accesible para todos, doctora? No, claro que no es accesible porque tienes que tener abogados, y salvo haya abogados suficientes, defensores de oficio, por ejemplo, en materia federal penal, y ni ellos se dan abasto en atender tantos casos. Me estaban diciendo que los defensores de oficio de aquí de la Ciudad de México para los asuntos penales, cada defensor aproximadamente trae de 1,000 a 1,200 casos. Entonces, ¿en qué momento va él a atender a cada una de estas personas detenidas?
para estudiar su asunto, aportar pruebas, hacer los escritos. O sea, es demasiado. Entonces, el acceso a la justicia, que es un derecho humano, pues vemos que está restringido a un tema económico y los abogados litigantes pues también necesitan tener ingresos, ¿verdad? No podrían hacer su trabajo gratis. Y muchos asuntos pues vamos a identificar que no tienen defensa. Y hay muchos asuntos que no llegan tampoco a los tribunales porque no hay quien haga esas demandas. Entonces, el acceso a la justicia, yo creo que es a nivel mundial, pues es algo que tiene que ver con el poder adquisitivo. Económicamente, tú tienes para contratar a un abogado, tú vas a tener una defensa. Ahora, esa defensa que vas a tener y que vas a contratar, pues no es que sea solamente un litigio de unos meses. Ese caso se puede convertir en un litigio de años, porque nos vamos a una primera instancia, nos resuelven una sentencia que no estamos de acuerdo, interponemos una apelación, el segundo juez, el revisor, pues va a confirmar, no estoy de acuerdo, hay que presentar un amparo, luego el amparo nos niegan un amparo, luego un amparo en revisión y luego tratar de llegar el caso a la Corte. Un amparo en revisión en la Corte, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos hablando de que 7, 10 años, 15 años de litigio. Entonces, económicamente, ¿quién puede sostener una defensa de un caso? Entonces, para mí, el acceso a la justicia es de privilegio, quien económicamente pueda pelear eso, y los demás, pues estamos en estado de indefensión si no tenemos esos recursos y esa defensa oportuna, esa defensa que cubra todo y que contemple pues la preparación de las pruebas, las audiencias, etcétera. Entonces, este tema de reformar cómo se administra la justicia es, por una parte, tenemos también en la defensa y tenemos que avanzar en las defensorías de oficio. Tenemos que ampliar esa cobertura para que efectivamente la población mexicana tenga un acceso a la justicia, tenga un defensor de oficio que lo pueda defender en un caso que sea también de cualquier materia, porque solamente hay defensores de oficio en materia penal y tenemos también en algunos estados, en otras materias, familiar, pero finalmente las materias que son tan especializadas, por ejemplo, en mi caso marítimo, portuario, etcétera, se presentan temas de las tripulaciones. Y entonces eso es derecho laboral. Y las tripulaciones son desembarcadas sin que se les pague su sueldo, sin que se les pague su liquidación. Esos tripulantes tienen que andar buscando quién los defiende en el juicio laboral en contra de su patrón. Y pues vemos que muchísimas tripulaciones no acuden a los tribunales porque no tienen con qué pagar a los abogados. Entonces también en materia laboral tendríamos que tener pues estos defensores de oficio que vayan a litigar los casos ahora en los tribunales laborales. Y pues vean cómo es tan complejo el tema de la justicia. Y yo creo que pues esa aspiración que tenemos todos a que se resuelva un caso con la verdad, con equidad, con protección de derechos humanos y que lleguemos a un resultado pues que a esa parte le haya otorgado esa defensa pronta y oportuna. Respecto al número de profesionales para poder dar mayor acceso a la justicia, lo menciona dentro de sus propuestas, pero si tuviese la oportunidad de hacer una reforma dentro del sistema judicial, ¿cuál sería su prioridad? ¿Iría sobre esa línea o habría alguna otra cosa? Pues yo sí ampliaría la base de defensores de oficio. Tenemos que tener un ejército. Si tenemos 908 órganos jurisdiccionales federales en todo el territorio, tendríamos que tener, pues, ver las cargas de trabajo también para hacer la evaluación y hacer los números que puedan atenderse a la población. O sea, los millones de mexicanos ya crecimos y necesitamos no cientos, sino miles.
de abogados defensores de oficio. Y hoy, pues la educación legal en México te da esa oportunidad. Tenemos muchos egresados, tanto de escuelas públicas como privadas, que podrían ser defensores públicos y también dignificar el salario de los defensores públicos en este país. Sus cargas, que sean cargas que puedan defender a esos casos que traen arriba de su escritorio. Y eso sería por una parte. Otra parte que yo creo que es necesaria, pero ya eso ya es en la investigación y la impartición de justicia, que sería el tema de las fiscalías. También tenemos que pasar a una reforma en materia penal y es desde cómo se integra ese expediente o esa carpeta de investigación por parte de los fiscales. Y ahí también, pues, ahora esto, Paula, ahora esto de estar en contacto con la ciudadanía, esto es muy importante porque la gente está hablando, está diciendo todo lo que ha vivido. Y te dicen, oye, es que con los ministerios públicos tenemos ahí todo un tema, esto es una tragedia. Fabrican pruebas, te tienes que arreglar ahí. Cuando te dicen eso, te tienes que arreglar ahí, te están diciendo que tienen que dar dinero, corrupción. Entonces, si eso es algo que tenemos que atacar, pues eso tiene que estar en la mesa de las reformas, las próximas reformas, que yo considero ahí está, y es lo que sigue. Entonces, ¿cómo vamos a limpiar las fiscalías? Un ejemplo, en Estados Unidos, en los estados, me voy al estado de California, también se vota por los fiscales. Y, por ejemplo, la candidata esta Kamala Harris fue la fiscal de la Bahía de San Francisco. Y esos fiscales tienen que trabajar por su reputación, ser personas íntegras, de probada honradez, rectitud. Entonces, el que nos pongan hoy a los jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras, hoy a transparentar nuestra vida, quiénes somos, dónde vivimos, cómo vivimos, de qué vivimos. Bueno, esto es rendición de cuentas a la ciudadanía. Entonces, de esto se trata toda la administración pública. Y la administración pública viene la administración de la justicia. Entonces, la administración de la justicia tiene que ser transparente, tiene que dársele publicidad. Y aquí yo me voy a mi tribunal de disciplina judicial. O sea, ¿cuál es la importancia de este tribunal? Hoy para mí es la herramienta para combatir la corrupción, el nepotismo, todas las malas prácticas también del lado de los litigantes. También los particulares van a ser sancionados cuando se detecten prácticas de soborno, que quisieron sobornar a los jueces o a las magistradas o magistrados o ministros. Entonces, yo creo que esto nos transparenta a través de este Tribunal de Disciplina Judicial cómo el actuar de todos los funcionarios de los órganos jurisdiccionales, pues tiene que ser apegado a integridad, legalidad, imparcialidad. También sus actuaciones tienen que basarse en perspectiva de género, conocer la historia de las partes en el expediente y la protección de los derechos humanos. Entonces creo que es un primer paso que estamos dando como sociedad mexicana. El Poder Legislativo ya hizo su trabajo, ya hizo la reforma, está en la Constitución, ahora está en las constituciones locales, hay otros estados que tendrán que implementarlo y por lo pronto ahora la tarea está del lado de los ciudadanos que tienen que salir a ejercer su voto. Y aquí pues pedir a todos que revisen, está muy fácil. Estamos escuchando ahorita muchas descalificaciones y estamos escuchando esto es algo muy grave porque están llamando al no voto. Entonces, por un lado, en mi caso, mi candidatura, haciendo un trabajo sobrehumano, con recursos económicos limitados, salir a las calles, planear un viaje a otro estado, para incentivar la votación y la participación. Y por el otro lado, tú tienes unos medios muy poderosos que están llamando al no voto. Entonces, otra vez dividiendo a este país. Entonces, yo llamo a la cordura, a la unión,
salgamos a exigir una mejor administración de justicia. Jueces, ustedes, todos vamos a salir y dar ese voto de confianza a esos candidatos que nos hayan, presentado y a través de su trayectoria nosotros veamos esta integridad que se necesita en el Poder Judicial. Y entonces, al dar ese voto y darles la confianza, no quiere decir que estas personas que queden ahí como juzgadores y juzgadoras que lleguen a esa silla vaya a ser inamovibles. No, al contrario, ellos tienen que dar resultados, porque si no damos resultados, podemos ser removidos de esos cargos que nos ganamos con la elección popular. Aquí también hay una confusión. Alguien me decía, es que si fue elección popular, usted tendría que ser removido también por elección popular. Y el tema es que la remoción viene de una sanción. En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, va a poder removerlos, va a poder suspender de su cargo unos meses, después va a poder destituirlos y después también va a poder fincar una inhabilitación de 7 a 20 años. ¿Por qué? Por haber hecho actos u omisiones que se consideran faltas administrativas graves. Entonces vean lo importante de este tribunal y vean lo importante de salir y votar y que lleguen estos juzgadores y juzgadoras, que den lo mejor de ellos, porque de todos modos su trabajo va a estar bajo vigilancia de su desempeño, de sus conocimientos y también de su actuar apegado a códigos de ética e integridad que tienen que cumplir los funcionarios y funcionarias públicas de México. Hablando de esta vigilancia, doctora, ¿cree que es posible que se construya un sistema de justicia que no se proteja a sí mismo cuando existan, no sé, fallas internas? ¿O qué mecanismos, cuál es la garantía para nosotros los ciudadanos que se puede evitar un tribunal que encubra a sus propios miembros? Muy bien, pues a ver, esto es mi candidatura y es lo que yo ofrezco. Yo soy una candidata independiente que no viene del Poder Judicial, que no viene de un partido político y que he sido funcionaria federal en los gobiernos y que me he conducido con ética y con integridad. Esa es mi reputación a nivel nacional e internacional. Entonces, eso es lo que yo ofrezco a la ciudadanía. Y mi trabajo va a ser imparcial, con objetividad también y cuidando todo el debido proceso dentro del tribunal, porque también puede haber que se levanten falsos, ¿verdad?, a nuestros funcionarios. Y es cuidando el principio de presunción de inocencia y el debido proceso. Entonces, con estas garantías y esta legalidad en la conducción de actuaciones, y desde mi representación, que es la representación del pueblo en un tribunal, de un órgano jurisdiccional, que va a ser el juez de jueces, como se le ha llamado efectivamente, pero con estos principios de cuidar el debido proceso. Entonces, tenemos que tener imparcialidad, objetividad e independencia. Entonces, mi candidatura es una candidatura independiente que busca integrar este tribunal y que es blindar a este tribunal, ¿verdad? De que pues no queden personas que traigan compromisos. Entonces, tenemos que evitar estos compromisos y que el único compromiso de los que lleguemos es con el pueblo y con la justicia y con los códigos de ética y de integridad. Entonces, ¿qué hacía el Consejo de la Judicatura Federal? Porque es otra de mis planteamientos. Esto del Tribunal de Disciplina Judicial no es nuevo, solamente lo separas, son competencias que las separas ya de algo que se llamaba Consejo de la Judicatura Federal, y lo divides en dos organismos, un órgano administrativo que va a tener que ver con todo el tema de personal, recursos humanos, el tema de los recursos para el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Y vamos a tener por el otro lado el Tribunal de Disciplina Judicial que va a vigilar el desempeño, que los órganos jurisdiccionales sean eficientes y eficaces, dice la ley, que quiere decir que tienen que resolver.
y además va a tener este Tribunal de Disciplina Judicial que hacer y llevar a cabo investigaciones cuando reciba las denuncias en contra de estos juzgadores y juzgadoras. ¿Cómo vamos a trabajar los magistrados y magistradas? Nosotros tenemos que designar un equipo. Ese equipo, pues vamos a tener divididos los que van a ver el desempeño en los órganos jurisdiccionales, cómo va ese rezago, cómo están resolviendo, si están resolviendo en tiempo y forma. Hoy ya ganamos los mexicanos. Antes de ir a votar, ya ganamos, porque la ley dice que no se pueden tardar más de 6 meses en resolver. Entonces ya nos vamos a olvidar de estas historias de 2, 3, 5, 10 años. Entonces, hoy tienen que apegarse a resolver en 6 meses los casos que tengan dentro de su jurisdicción. Y estos equipos de investigadores, por el otro lado, van a ser los que van a llevar e integrar pues ese expediente de responsabilidad administrativa, posible responsabilidad administrativa por actos o omisiones que hayan cometido esos jueces juzgadoras y también sus equipos de trabajo. Hay que ser muy claros, es todos dentro del órgano jurisdiccional de ese juzgado, de ese colegiado, todos sus secretarios de acuerdo, sus actuarios, todos vamos a estar bajo esta revisión e investigación cuando se pongan las denuncias correspondientes. Doctora, para cerrar esta intervención, nos restan 5 minutitos. Hay 4 preguntas obligadas que tenemos para quienes nos permiten tener este encuentro. Adelante. Una de ellas es, si tuviese que elegir 3 valores que la representan, ¿cuáles son estos valores? Es integridad, imparcialidad y objetividad. Tiene la oportunidad de cenar con un personaje histórico y hacerle una pregunta. ¿Qué personaje sería y qué le preguntaría? Napoleón, José Bonaparte Napoleón. ¿Algo en específico que le preguntaría? ¿Por qué, por qué regresó a Francia cuando ya lo habían sacado del territorio, ¿no? Y después volvió a organizar, o sea, ¿por qué volvió a regresar a Francia? Otra de las preguntas es, ¿qué considera que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Un inocente en la cárcel. Y para usted, ¿qué significa justicia en una palabra? La verdad. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Le deseamos mucho éxito. Muchísimas gracias, Paula, por esta oportunidad. Felicitarla por su programa, por este activismo desde la sociedad civil y por permitirnos a los candidatos y candidatas, pues, compartir un poco qué es esta reforma, quiénes somos nosotros, a qué aspiramos, por qué estamos participando, porque sí creemos en que puede haber una mejora en la administración de la justicia cuando participamos los ciudadanos y cuando peleamos que el trabajo sea con ética y integridad.